Mi nombre es Fernanda Elliot y voy a estar a cargo de la primera presentación. La primera presentación se titula Evaluación del estado de conservación de los ecosistemas en áreas naturales protegidas. Bueno, esta evaluación se realiza desde la Dirección de Desarrollo Estratégico del CERNAM. Primero, para contextualizar un poco, queríamos hablar de por qué es tan importante establecer áreas naturales protegidas en el territorio peruano. Estas áreas naturales protegidas tienen como objetivo principal ser espacios continentales o marinos del territorio nacional que puedan conservar diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, y que estos contribuyan al desarrollo sostenible del país. Esa es la razón de ser de estas modalidades de conservación llamadas áreas naturales protegidas. Actualmente, a la fecha, tenemos 76 áreas naturales protegidas de administración nacional, 32 ACRs, que son las áreas de conservación regional, y 144 áreas de conservación privada. Esta denominación de áreas naturales protegidas en realidad proviene de la ley que establece áreas naturales protegidas, la 26834. Entonces, en este contexto, las áreas naturales protegidas se han establecido, la más antigua, por ejemplo, es la de Cutervo, en los años 70, pero las áreas protegidas no son islas, están inmersas en una red de relaciones ecológicas circunscritas en una matriz territorial con diferentes actividades, con otras modalidades de conservación y que influyen unas en otras. Entonces tenemos áreas naturales protegidas que están muy cerca a ciudades, como otras que están muy alejadas, que son espacios bastante prístinos, y otras en donde también conservan el manejo y el desarrollo y el aprovechamiento que se da por parte de comunidades nativas, comunidades ancestrales, comunidades campesinas. Entonces, en esta relación es donde tenemos un trabajo articulado al territorio para poder lograr los objetivos de conservación que tenemos como prioridad. En esta matriz y en áreas protegidas sí se da pérdida de diversidad biológica. Más allá de la matriz, obviamente por las diferentes actividades humanas que hacen presión, las áreas naturales protegidas lo que buscan es contrarrestar, cambiar y dar un mejor aprovechamiento a las actividades humanas para poder contrarrestar esta pérdida de biodiversidad. De acuerdo a la última evaluación que dio IPBES, que es parte del Convenio de Diversidad Biológica, se establecen 5 principales causas de pérdida de biodiversidad, que son el cambio de uso de la tierra y el mar, la explotación directa de los organismos, el cambio climático, la contaminación y la invasión de especies invasoras. Entonces, el CERNAM lo que busca es poder tener una metodología, una evaluación que nos permita ir identificando estas causas de pérdida de biodiversidad y poder ir monitoreando en el tiempo cómo es que a través de las acciones de gestión que venimos realizando en cada una de las áreas podemos contrarrestar estas y permitir una conservación de la biodiversidad, generación de servicios ecosistémicos y beneficios a la población. Y la gran pregunta que se hace el CERNAM a través de toda esta lógica que queremos conservar es ¿en qué estado se encuentra la muestra representativa de ecosistemas del país que estamos conservando dentro de áreas protegidas? Es una pregunta que no solamente nos la hacemos nosotros como CERNAM al momento que vamos evaluando las diversas acciones que tenemos en situ en el territorio, sino también una pregunta que surge mucho de los reportes que tenemos que vincular a nivel nacional e internacional. ¿Cómo es que reportamos, cómo es que vamos al Convenio de Diversidad Biológica o cómo es que reportamos, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas, que financia las diversas actividades del CERNAM, el logro de nuestros objetivos? Y es acá que surge esta metodología en la cual vamos a evaluar las muestras representativas de ecosistemas a escala del sistema de áreas naturales protegidas, es decir, a las 76 áreas protegidas y las 32 ACRs, pero también vamos a evaluar cada una de las áreas protegidas, cómo está conservando estos detalles de ecosistemas más finos, ¿no? Una precisión más detallada. Entonces,
Tenemos que cruzamos para la metodología el tema de las ecorregiones, que es un sistema de clasificación que utilizamos como parte de nuestro plan director, aún vigente. Son 21 ecorregiones que están mapeadas en todo el territorio nacional. Las cruzamos con las modalidades, con las áreas naturales protegidas, y podemos obtener cuánto es que las áreas protegidas están teniendo una representatividad en esa ecorregión. Entonces, por ejemplo, tenemos que, para solo poner un ejemplo, en Andes centrales tenemos un 3%, las áreas naturales protegidas de Administración Nacional y Regional coberturan un 3% de esta ecorregión. Y así tenemos muchísimos otros casos, mucha más representatividad en el bioma amazónico, por ejemplo, con áreas mucho más grandes y súper representativas, como por ejemplo el Manu, Pacaya Samiria, Alto Purús, entre otras. Pero tenemos una gran brecha también en la zona de Andes y en la zona costera, ¿no? En donde también en el territorio se establecen otras modalidades de conservación que nos permiten lograr los objetivos de conservación establecidos. Y sobre esta muestra de ecorregiones, sobre esta muestra que conservamos, es donde evaluamos la afectación y la no afectación que causan estas causas de pérdida de biodiversidad biológica. Y esta afectación vamos a traducirla en un indicador que es el porcentaje de afectación, y el espacio que no está afectado vamos a traducirlo como un estado de conservación. Para lograr este impacto, para lograr decir que necesitamos conservar, se requieren alcanzar diversos resultados, ¿no? Y para poder decir que conservamos biodiversidad biológica que asegura servicios ecosistémicos y generan bienestar a la población para el desarrollo sostenible de cada una de las regiones, del país en general, tenemos que ponernos metas en cuanto a evitar o reducir efectos negativos de actividades humanas, o también fortalecer aquellas actividades como por ejemplo el turismo sostenible, el aprovechamiento de recursos sostenible, que permita esta conservación de la biodiversidad. Y a su vez, estos resultados de evitar efectos negativos y potenciar aquellas actividades positivas se vienen dando a través de las estrategias, de actividades bien implementadas para controlar y mitigar las acciones negativas, o ya sea potenciar y promover y fortalecer aquellas actividades, perdón, disminuir las actividades negativas y fortalecer las actividades positivas. Entonces, para eso establecemos un sistema de monitoreo integrado, en realidad, que nos va a permitir dos indicadores o dos niveles nos van a permitir la evaluación de la efectividad de la gestión de las áreas, y esto se va a traducir, por ejemplo, a si monitoreamos, por ejemplo, las diferentes especies, cómo están el estado poblacional de las diferentes objetos de conservación que tienen las áreas, los servicios ecosistémicos que brindan, y también los beneficios que están recibiendo las poblaciones directamente. Esta es la evaluación del impacto. Y tenemos también la evaluación de los resultados, es decir, de las amenazas directas e indirectas, como decía, que causan pérdida de biodiversidad en este caso, que nos van a dar estos resultados para poder asociarlos, correlacionarlos con los resultados de impacto a fin de medir o evaluar la efectividad de la gestión. Y a su vez tenemos el monitoreo también de las estrategias, de cuán bien estamos planificando las actividades y concretándolas, que nos va a permitir tener una retroalimentación a nuestra planificación y que podamos tener ese logro de conservar. En esta metodología nos vamos a enfocar directamente en la evaluación de estos resultados. Cómo es que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado va a poder rebatir esas causas de pérdida de diversidad biológica, disminuir las afectaciones y lograr así un buen estado de conservación. Es importante mencionar también que el monitoreo de efectos por actividades, esta metodología que trae consigo para evaluar el estado de conservación, que se llama el monitoreo de efectos por actividades,
está dentro de una resolución presidencial que establece el procedimiento y la metodología en sí, que es la 238 del 2013, que desde esa fecha es donde se viene dando el registro de afectaciones en las áreas. También está dentro del plan director como un lineamiento de política importante para poder retroalimentar a nuestra planificación y poder obtener los resultados que necesitamos para la gestión efectiva. Y también está dentro de nuestro plan estratégico institucional, nuestro PEI, que está abordado hasta el 2026 y que presenta diferentes objetivos asociados a indicadores que van a permitir el logro del objetivo. Y algo súper importante resaltar acá es que también está dentro o es el indicador de resultado de nuestro programa presupuestal, que es el 057. Cada entidad tiene un programa presupuestal por el cual financia las diversas actividades que vienen realizando para el logro de los objetivos de cada institución. En nuestro caso, el programa, el 057, se llama Conservación de la Biodiversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas. Y tiene diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, restauración de áreas degradadas, el tema de aprovechamiento de recursos, saneamiento físico-legal, el tema de gestión participativa, todas las estrategias que como en las diferentes áreas naturales protegidas se vienen realizando para poder llegar a conservar la diversidad biológica y tener un aprovechamiento sostenible. Y como parte del indicador de este programa presupuestal se encuentra el porcentaje de conservación de ecosistemas en áreas naturales protegidas, medido a través de la metodología de efectos por actividades, y que nos permite tener un porcentaje fácil de interpretar, fácil de evidenciar para la gestión por resultados, que es una política ya a nivel nacional, institucional de todas las instituciones del Estado, para poder generar la evidencia de que los recursos presupuestales que se están asignando están llevando al logro de los objetivos realmente planificados. Entonces, para entrar un poco ya más a detalle de la metodología parte de un supuesto, como les comentaba, que vamos a medir el estado de conservación de las áreas y de los ecosistemas que se encuentran representados en ellas mediante la identificación de 4 tipos de efectos asociados a actividades humanas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la calidad de los datos, la precisión de la metodología va a estar abocada a la identificación de los efectos. Cuán precisos y cuán detallados es que tenemos esta identificación en campo de los diversos efectos que les voy a comentar más adelante. Y aquellos lugares en donde no existe una afectación, es decir, donde hay un número menor de efectos, es decir, hay un mejor estado de conservación, ¿no? Y para esto es clave todas las estrategias, toda la vigilancia que realizan nuestros guardaparques y especialistas en cada una de las áreas, ¿no? Para esta metodología también lo que hacemos es, dentro del polígono establecido del área, empezamos a cuadricularlos más adelante voy a detallar la escala, el tamaño de cuadrícula que utilizamos, pero la idea es que cuadriculamos toda el área y asignamos una codificación. Esta codificación está establecida alfanuméricamente y tiene este orden, ¿no? De izquierda a derecha letras y de la parte superior a la parte inferior numeración. Y así se van construyendo dentro de estos sistemas de información geográfica que nos van a permitir tener también una herramienta espacial para poder visualizar estos efectos. Algo importante que resaltar acá es que esa codificación que se hace, este grillado que se hace también en las áreas, tiene una parte en los límites que solo considera el 50%. Es decir, si nosotros tenemos cuadrículas en los bordes, en donde más del 50% está dentro del área, se grilla, se cuadricula, ¿no? Y si esta tiene menos del 50% dentro del área, es decir, está por fuera, no se cuadricula. El tamaño de las cuadrículas son 3 por el momento, tenemos de 1 a 25 y 100 hectáreas, y depende del tamaño del área con el cual se esté trabajando para poder establecer el tamaño de cuadrícula, ¿no? Tenemos áreas bastante grandes, como ven aquí, Manu,
Pacaya, Alto Purús, Baguaja-Sunene, pero también tenemos en el sistema de áreas bastante pequeñas, ¿no? Como por ejemplo Illescas, la última categorizada, o tenemos Nurrialbioscocha, también pequeña, en la zona de Lima. Entonces va a depender mucho del tamaño del área y la gestión que tenga el área protegida, ¿no? A menor tamaño de cuadrícula, mayor el esfuerzo que se tiene para poder incrementar la vigilancia en todas ellas, ¿no? Y el monitoreo en todas ellas. Entonces, cada área natural protegida se establece estos 3 tipos de cuadrícula y es así donde obtenemos los tamaños de las cuadrículas en cada una de las áreas. Pero para poder calcular a nivel de sistema de área natural protegida y tener indicadores a nivel de SINAMPE, sí tenemos que hablar de un tamaño único de unidad de análisis para poder compararlas. Cuando trabajamos en cada una de las áreas, sí se toma el tamaño establecido, el que les comentaba, que se determina por tamaño y gestión, pero cuando ya hablamos a nivel de SINAMPE, hacemos una ponderación. Esta ponderación se trabaja de acuerdo a la unidad máxima, que es la de 100 hectáreas, que equivale a como si fuera 1, y luego la de unidad de 25 se pondera con 0.25 y la de unidad de 1 se pondera 0.01. Eso hace que podamos tener unidades comparables y que puedan sumarse al momento de interpretarlos, para poder realizar los cálculos e interpretar el análisis de la información. Como les comentaba también, en estas cuadrículas que se van a establecer en todo el área, lo que se hace es un mapeo, una identificación de la ocurrencia de efectos y actividades. ¿Qué efectos y actividades están ocurriendo? Y tenemos un listado predeterminado de cuáles son estos efectos y cuáles son estas actividades. Vamos a monitorear 4 efectos que están relacionados a las causas de pérdida de diversidad biológica que les comentábamos al inicio. Y tenemos pérdida de hábitat, sobreuso de recursos, contaminación y desplazamiento de especies nativas por introducción de especies exóticas con condición de invasoras, ¿no? El tema del cambio climático no lo estamos abordando aquí porque directamente influye en los otros efectos, ¿no? Y ya estamos tratando de abordar el tema de actividades humanas directamente. Y abordamos 13 actividades antrópicas, que son las más recurrentes en áreas protegidas, y son agricultura, ganadería, extracción forestal, extracción de fauna, hidrobiológicos, minería, hidrocarburos, tenemos el tema de turismo no regulado, claro está, actividades de energía, transporte, ocupación humana y temas de restos arqueológicos, ¿no? El tema de saqueo, por ejemplo. Y tenemos otro acápite que es el 13º, que es el otros, donde las áreas protegidas hacen un mapeo bastante puntual, por ejemplo, el tema de incendios, y algunos otros que no están enlistados en estas actividades predeterminadas. Las áreas protegidas tienen criterios asociados a la identificación de cada uno de estos efectos y actividades, y también depende mucho del contexto que se da en el territorio para poder identificarlos. Entonces, tenemos ya la metodología, la lógica es medir efectos, ver qué cuadrículas no tienen efectos para decir que están conservadas. Tenemos 4 tipos de efectos, es decir, en una misma cuadrícula podemos encontrar hasta los 4 efectos, y también tenemos la casuística de que varias actividades pueden ser la causa de un solo efecto, es decir, yo puedo tener de repente agricultura y tengo ganadería en una zona, en un espacio, y esto me causa pérdida de hábitat. Entonces tengo 2 actividades que me están causando un solo efecto. Y a la vez también puedo tener una actividad que me genere varios efectos. Por ejemplo, el tema de ganadería. Puede generarme pérdida de hábitat y también puede generarme de repente sobreuso de recursos, ¿no? Entonces, vamos a ver que las casuísticas de la identificación de actividades y efectos va a corresponder directamente a cómo se están llevando a cabo las diversas actividades en cada una de las áreas, va a depender también de cuántos efectos yo pueda tener identificados ocurriendo en una misma unidad.
que nosotros la unidad le llamamos cuadrícula o grilla, ¿no? Entonces, para el cálculo de los indicadores, esta metodología lo que tiene en cuenta es indicadores bastante básicos. Siempre quisimos que sea bastante práctico el cálculo de indicadores, ya que estos van a llevarse a diferentes niveles de gestión y de gobernanza para poder evaluar las estrategias para mejorar el estado de conservación. Entonces, por ejemplo, estos indicadores se utilizan en los comités de gestión de las áreas, pero también se utilizan con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder evaluar diferentes estrategias de financiamiento. Entonces, tenemos que tener un indicador que sea un poco versátil. Entonces, tenemos dos indicadores principales, que es el porcentaje de afectación y el porcentaje de conservación. El porcentaje de afectación se calcula el número total de grillas que están afectadas sobre el total de grillas de todo el área protegida por 100 para llevarlo a porcentaje. Y el estado de conservación es la resta del 100% de este porcentaje de afectación, o también podemos calcularlo como el número de cuadrículas que no están afectadas sobre el total de grillas por 100 para llevarlo a porcentaje. Tenemos un tercer indicador que es bastante importante para nosotros porque nos permite identificar la intensidad de la afectación de un área. Entonces, yo les comentaba que en una cuadrícula pueden existir hasta 4 efectos, pero cuando calculamos el porcentaje de estado de conservación, evaluamos a la cuadrícula, a la grilla, a la unidad de análisis como una sola afectación. Este índice de efectos por actividades nos permite ver cuántos efectos están sucediendo en realidad en todo el área, más allá de las cuadrículas. Entonces, contabilizamos el número de efectos totales que existen en el área sobre las cuadrículas por 4, porque existen 4 efectos, y eso lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje, ¿no? Entonces, a veces el índice por sí solo, cuando no lo llevamos a porcentaje, pues es un número del 0 al 1 y es bastante reducido en algunas áreas que tienen un alto porcentaje de conservación. Por lo tanto, preferimos llevarlo a porcentaje para poder analizarlo, por así decirlo, con lupa para evaluar bien el estado de conservación, ¿no? Existen resultados al 2021, los reportes que normalmente se realizan de manera trimestral y anual. El CERNAM es un esfuerzo por realizarlos con esa temporalidad. Pero los que tenemos ahorita son los resultados al 2021, los anuales, y del primer trimestre del 2022. Estos están disponibles a través del módulo de estado de conservación. Tiene esta figura, pueden entrar a través de cernam.gov.pe al servicio del módulo de estado de conservación. No necesitan ningún código o contraseña para verlo, es de acceso libre, y a través del mismo pueden ver actualmente cómo se encuentra un área protegida, es decir, cómo está su estado de conservación, cómo está su estado de afectación, y cuáles son las actividades y efectos que está suscitando en ellos de manera puntual y actualizada al día de hoy, la fecha. Pero también pueden ver los reportes trimestrales, los cortes trimestrales y anuales que se han dado desde el 2012, que se viene implementando la metodología, que es a través de estos enlaces que dicen reporte de estado de conservación. Y si también son tesistas, son investigadores y quieren analizar un poco más o profundizar un poco más acerca de esta herramienta y compararlas con algunas otras, pueden ir aquí donde ven mapas y pueden descargar la información en Shapefile, que puede utilizarse en cualquier sistema de información geográfica para los análisis que necesiten. Entonces, solo para terminar, queremos resaltar la utilidad que ha tenido esta metodología durante todos estos años. Nos ha permitido mejorar nuestros procesos de planificación. Por ejemplo, al identificar estos efectos y también tener una colorimetría, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la parte roja hay más efectos que en la parte verde. Podemos establecer las rutas de vigilancia y control. Entonces ya el guardaparque, el especialista que está en campo, no va a cualquier sector, va a los sectores donde necesita reforzar la gobernanza y donde necesita combatir estos efectos y actividades humanas. También nos ha servido mucho para retroalimentarnos, para saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que necesitamos mejorar. Por ejemplo, acá tenemos en la figura el bosque de protección Alto Mayo, a la mano izquierda, la figura cómo estaba en el 2012, ¿no?
con una afectación intensa y con un trabajo que empezar con, por ejemplo, su contrato de administración, ¿no? Y vemos, después de 10 años, ahora, actualmente, en el 2022, en el primer trimestre, cómo es que se ve el bosque de protección Alto Mayo, ¿no? Ha habido un trabajo bastante fuerte en el tema de aprovechamiento de recursos, en regulaciones, en regulación de contaminación, en disminuir la pérdida de hábitat a través de los procesos participativos con no solamente las comunidades que están sí, las comunidades que están dentro de áreas, sino también las que están fuera y hacen un efecto de presión sobre las mismas, ¿no? Y en general queríamos resaltar que permite también identificar actores aliados, ¿no? Yo puedo, con las diversas identificación de actividades, puedo ver con qué tipo de sector, con qué tipo de aliado es que yo voy a ir a conversar o a establecer una gobernanza en el territorio. También permite un registro simple, ¿no? Como vieron, tenemos un módulo de estado de conservación que es bastante simple para el público en general y también es bastante simple para los especialistas y guardaparques que tienen la gestión en áreas para poder registrar algún efecto de una actividad. Lo importante es el sustento de la identificación del efecto y la desafectación, propiamente dicha. También nos permite, con estos indicadores calculamos la efectividad de la gestión a nivel de CERNAM, entonces es muy importante para nosotros también posicionarnos como cómo están logrando las áreas naturales protegidas conservar este patrimonio nacional. Y permite tener un criterio de orientación a recursos conducentes. Como les expliqué, cuando nosotros sustentamos esto ante el Ministerio de Economía y Finanzas, permitimos también decir, con tanto presupuesto, nosotros permitimos una menor afectación, un mayor estado de conservación, y es así donde nos aseguramos de mantener la gestión por resultados. También nos ayuda a planificar y orientar incentivos para que financien proyectos de cooperación. Como vimos en el bosque de protección Alto Mayo ha sido clave el contrato de administración, hay muchas áreas que tienen contrato de administración, y también nos permite trabajar con los aliados en el territorio, diferentes ONGs, universidades, que nos van a ayudar a potenciar ese estado de conservación. Entonces, esta es la primera parte. Como les comentaba, este estado de conservación se nutre a través de la diferente identificación de efectos y actividades, y a partir de este es que nosotros también, el CERNAM hace un esfuerzo por monitorear la cobertura y las afectaciones que se dan en áreas naturales protegidas. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, y si no, podríamos pasar a la siguiente presentación de tema de deforestación. Entonces, si no tienen, pueden poner sus preguntas o consultas en el chat, igual podemos responderlas al final del proceso, y si no hay otra pregunta, podemos pasar a la siguiente sesión. Voy a compartir mi pantalla para que puedan verlo. Ok. Voy a hacer el ingreso como desde Google para que lo puedan buscar desde cualquier buscador en realidad. Voy a ingresar a gov.pe CERNAM, que es la página institucional del CERNAM. Pueden ir a trámites y servicios, como les comentaba. Y acá hay un acceso que es conocer el estado de conservación de las áreas naturales protegidas. Cuando van aquí, ponen ir al servicio y les va a aparecer el módulo, ¿no? Aquí, como les indicaba en la presentación, pueden buscar cualquier área natural protegida, por ejemplo, Manu, y pueden ver los efectos acumulados que tiene, pueden ver el reporte. Aquí está Manu, entonces pueden también interactuar con la herramienta, que es una herramienta geográfica con botones de visualización en realidad, y pueden también conocer el estado de conservación, por ejemplo, de Manu, que es de 99.60, ¿no? Es una de las áreas más conservadas, pero que igual tiene algunas afectaciones, y pueden verlas acá. Por ejemplo, la mayor afectación es pérdida de hábitat, ¿no? Ahora vamos a ver con Jorge algunas de las estrategias que tenemos para poder monitorear también esta pérdida de hábitat a nivel focalizado. Entonces,
Aquí pueden ver la herramienta, es de libre acceso, como ven no tuve ningún usuario, solo hay usuario registrado para cuando las áreas protegidas ingresan las afectaciones. Pueden descargar aquí también en el reporte efectos por actividades, el último reporte que como les comentaba es del primer trimestre del 2022, cómo están las áreas. Dentro de este reporte hay unos anexos que son los reportes individuales por cada área. Entonces van a poder tener acceso a estas, nosotros le llamamos como reportes individuales de cada área, y tienen también, por ejemplo, las cifras, ¿no? Cuántas grillas, cuadrículas, unidades de análisis te tienen en todo el territorio, y ustedes mismos pueden hacer el cálculo de indicadores, porque como les comentaba, es realmente fácil el cálculo, con los datos obviamente dados, ¿no? Entonces aquí pueden ver también en este cuadro, por ejemplo, la pérdida de hábitat estamos viendo el coto de Caselangolo, la pérdida de hábitat, por qué actividades se están generando, ¿no? Y así para todas las áreas naturales protegidas de administración nacional y de administración regional. Tenemos también un anexo de áreas de conservación regional, que son estas de acá. Por ejemplo, acá está Humedales de Ventanilla, tenemos a Choquequirao, Albuferas del Medio Mundo, entre otras, ¿no? que también reportan. Aquí puedes conseguir esta información, y si quieres visualizar los mapas, pues también tenemos otro servicio que se llama el Geoportal, que voy a colocarlo en el chat. Es el Geoportal del CERNAM. Tenemos una serie de información, y dentro de ellas tenemos la planoteca digital. Y dentro de la planoteca digital tenemos diferentes tipos de mapas temáticos, dentro de ellas, por ejemplo, el estado de conservación, y puedes descargar los mapas de cualquier área protegida. Por ejemplo, tenemos áreas como tabaconas, ¿no? Entonces hacemos clic aquí y podemos tener el mapa solo de tabaconas. Y así podemos revisar por cada una de las áreas en los diferentes trimestres de los años reportados, ¿no? Por eso tenemos una gran cantidad de información, porque tenemos desde el 2018, si no me equivoco, mapas desarrollados. Eso es todo. Listo, entonces voy a poner la siguiente presentación. Igual si tienen dudas o consultas, lo podemos resolver al final también de la sesión. Voy a hacer la siguiente presentación. Mi nombre es Jorge Caballero. Así como Fernanda, soy parte de la Dirección de Desarrollo Estratégico del CERNAM. Y ahora les voy a hacer la presentación de la estrategia para el monitoreo de la deforestación mediante el análisis de imágenes satelitales. En CERNAM estamos monitoreando actualmente 38 áreas naturales protegidas que se ubican en el bioma amazónico del Perú, ¿no? En total tenemos 76 áreas y, bueno, estamos monitoreando ahorita 38 ANPs, ¿no? Este monitoreo es en relación a la deforestación. Y aquí voy a hacer una descripción de qué es lo que diferencia la deforestación de la pérdida forestal en total, ¿no? Dentro de las causas de pérdida forestal, nosotros tenemos dos factores muy importantes, ¿no? El factor antrópico y el factor natural. Dentro de los factores antrópicos están la agricultura, la ganadería, ¿no? La infraestructura como trochas, pistas, carreteras y la minería, ¿no? Y entre los factores naturales que causan pérdida forestal tenemos a los derrumbes, los vientos fuertes en la Amazonía y la dinámica fluvial también. Entonces, en CERNAM lo que nos enfocamos plenamente es en el monitoreo de la deforestación, porque para nosotros es muy importante tener bajo control esta actividad que está ocasionando la pérdida forestal en las áreas. Muy bien, y para nosotros monitorear la pérdida forestal usamos diferentes sensores remotos, ¿no? Como imágenes satelitales. En las mismas jefaturas también contamos con drones de diferentes tipos,
y esto nos brinda bastante información sobre qué es lo que está ocurriendo en las coberturas de las áreas naturales protegidas. Con respecto al uso de estas herramientas, tenemos limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en la estación lluviosa, en la Amazonía, hay mucha cobertura de nubes. Y este es un factor limitante para la obtención de datos, de imágenes que nos den información sobre la superficie terrestre. Entonces, aquí, por ejemplo, en la estación lluviosa de la Amazonía, que es de enero a abril, tenemos varios huecos de información, ¿no? Debido a esta cobertura nubosa que es muy, muy frecuente. Otra de las limitaciones que tenemos con los sensores es la resolución espacial, ¿no? Por ejemplo, principalmente en el CERNAM usamos imágenes de los satélites Landsat, Sentinel, Planet, y como ustedes pueden ver, hay una diferencia en la resolución, ¿no? De la imagen. Estas imágenes corresponden al mismo sector, pero como ven, debido a la resolución de Landsat, que es de 30 metros, no tenemos muchos detalles, ¿no? Mientras que si usamos una imagen Sentinel-2 que tiene una resolución de 10 metros, ya podemos ver mayor detalle de este centro poblado y qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Y ya si nosotros usamos imágenes como Planet, imagen satelital Planet, que es de 3 metros, entonces ya incluso tenemos mayor información de las superficies, la forma de la actividad que está ocurriendo alrededor de este centro poblado, ¿no? Hay imágenes satelitales también submétricas, por ejemplo, en Perú contamos con el satélite PeruSat-1, ¿no? Que lo administra CONIDA, la Agencia Espacial del Perú, y este satélite nos da información submétrica, ¿no? Que es de 75 centímetros. Ya con este tipo de información nosotros podemos tener detalles más finos sobre la superficie de la Tierra. En áreas, hay áreas también que cuentan con drones y los drones también, cuando hacemos sobrevuelos, tenemos información más precisa, ¿no? Más detallada, ¿no? Y la resolución que conseguimos con los drones es muy alta, ¿no? Es de incluso menos de 10 centímetros de resolución. Con esa información ya podemos incluso detectar y mapear dónde están estos agentes que están causando la deforestación. Pero la ruta en esto es ir en evaluar la información con las imágenes satelitales primero y después llegar a una información más precisa, ¿no? Más detallada, que es con los drones. La otra limitación que tenemos con las imágenes satelitales es el periodo de revisita, o lo que denominamos nosotros como resolución temporal, ¿no? Y básicamente evaluando, por ejemplo, las imágenes de Landsat, en los trópicos tenemos un periodo de revisita de cada 16 días, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, si usamos imágenes Sentinel-2, ¿no? El satélite Sentinel-2, el periodo de revisita para una misma área es de cada 10 días en promedio. En CERNAM lo que tratamos de hacer es usar varias fuentes de información, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, usamos alertas que están derivadas de imágenes Landsat y alertas que son derivadas de imágenes Sentinel-2. Y una vez que usamos esas dos fuentes de información combinado, ya tenemos un periodo de revisita más corto, ¿no? De promedio 4 o 5 días. Muy bien, uno de los trabajos también que hemos realizado en CERNAM es el modelamiento de escenarios asociados a riesgos de deforestación en las áreas protegidas del bioamazónico. Para esto se ha empleado diferentes algoritmos que han modelado hacia un futuro cercano cómo estaría evolucionando la deforestación dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y para esto se han usado diferentes
variables, como por ejemplo distancia a carreteras, a ríos, a centros poblados, la deforestación histórica en las áreas, entre otros. Y con esto se generó este producto, ¿no? Que es el riesgo de deforestación en las ANPs, ¿no? Sí, con lo cual se tiene diferentes categorías, por ejemplo, de riesgo, ¿no? Por ejemplo, pueden ver aquí para Alpaguay y Mishana, cómo es que si no existiera los límites de las áreas, ¿no? Cómo avanzaría la deforestación al 2030. Veríamos una mayor deforestación que si nosotros comparamos cuando hay una gestión de esta área, ¿no? Un área que está controlada por el trabajo que realizan los guardaparques, los especialistas en Alpaguayo, y entonces la deforestación se ve más reducida. Y esta información nosotros hemos usado para determinar en qué lugares tenemos que estar monitoreando, ¿no? Periódicamente. Como ustedes saben, ahí tenemos 38 ANPs que tienen una gran extensión del territorio peruano, son millones de hectáreas que tenemos que estar monitoreando. Y en realidad para esto se necesita un gran equipo, ¿no? Pero a fin de optimizar el monitoreo, nosotros hemos, como les expliqué, entonces lo que estamos tratando es de optimizar este monitoreo, para lo cual nosotros hemos zonificado las áreas, ¿no? En zonas de potencial afectación antrópica. Para eso hemos categorizado áreas con alto riesgo, ¿no? donde hay bastante concentración de deforestación, ¿no? Que son las cuadrículas rojas, como ven en el mapa. También tenemos zonas de moderado riesgo, ¿no? Las cuadrículas amarillas, donde hay deforestación, pero la deforestación no es tan intensa, no está tan concentrada, es más bien dispersa, las actividades humanas. Y áreas o zonas de bajo riesgo, ¿no? Que son las cuadrículas verdes que ven en el mapa. Y aquí no tenemos un registro de la actividad humana, sino más bien hay una pérdida forestal por causa natural. Muy bien, y en base a esta zonificación, lo que hemos realizado es una estrategia de monitoreo basado en qué tiempo se tiene que revisar la cuadrícula. Y entonces para zonas de alto riesgo hemos determinado este monitoreo semanal usando imágenes del satélite Planet, que son diarias. En las zonas de moderado y bajo riesgo, el monitoreo estamos realizando mensualmente con alertas derivadas de imágenes satelitales Sentinel-2 y Landsat, ¿no? Y esta información nosotros enviamos cada vez que hacemos un monitoreo, realizamos un reporte, y el reporte es enviado a las jefaturas, ¿no? Para que en campo las jefaturas puedan hacer un seguimiento de la actividad y un control de esta actividad que está ocasionando la deforestación, ¿no? Y el análisis es de esta manera. Nosotros, las fuentes de datos que tenemos es de las alertas tempranas de pérdida de bosques del Programa Nacional de Conservación de Bosques, quienes emiten estas alertas que están basadas en imágenes Landsat, ¿no? Como les expliqué, tienen una resolución de 30 metros, cuya resolución temporal es de 16 días, ¿no? Entonces, al mes aproximadamente, el Programa Nacional de Conservación de Bosques, a través de su plataforma GeoBosques, emite 2 reportes, ¿no? En promedio, ¿no? De alertas. Entonces, lo que hacemos en CERNAM es descargar estas alertas, ¿no? Derivadas de Landsat, y nosotros hacemos un filtro, porque estas son alertas de pérdida forestal. Y lo que nosotros necesitamos es específicamente la pérdida forestal ocasionada por actividades humanas, ¿no? Y para ello empleamos imágenes satelitales de mayor resolución, ¿no? Para generar un filtro y enviar a las jefaturas.
De la misma manera, hacemos la descarga de la información de las alertas de pérdida forestal que son derivadas de imágenes Sentinel-2. Descargamos estas alertas y nosotros hacemos un filtro de estas alertas para solo quedarnos con aquellas que son causadas por actividades humanas, ¿no? Y esto enviamos con un reporte a las jefaturas. El análisis de determinar qué alertas son por causas naturales y antrópicas está determinado con imágenes satelitales de mayor resolución espacial, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros usamos mosaicos de Planet, de la constelación Planet, ¿no? Y basándonos en patrones que observamos y también en la deforestación histórica que tenemos de las áreas, nosotros determinamos cuáles de estas alertas de pérdida forestal son por causa antrópica, ¿no? Y hay una serie de patrones también que nos indican que serían, por ejemplo, por causas naturales, ¿no? Como los derrumbes, vientos fuertes. Ya una vez categorizada, o realizado el filtro de estas alertas, ya generamos el reporte que son enviados a las jefaturas, ¿no? En las áreas naturales protegidas del bioamazónico. También en zonas de alto riesgo de deforestación, nosotros hacemos un monitoreo semanal, como les explicaba, y para esto solamente nos basamos en imágenes Planet, imágenes diarias de Planet, ¿no? Semanalmente nosotros georreferenciamos si es que encontramos deforestación en el área en la zona de alto riesgo, georreferenciamos la deforestación y esto también se remite a las jefaturas, ¿no? Entonces, un resumen de las fuentes de información y de las características de estas fuentes de información de alertas de deforestación. Tenemos entonces a las alertas que están derivadas de imágenes Landsat, que lo obtenemos del Programa Nacional de Conservación de Bosques, a través de sus alertas tempranas de pérdida forestal, ¿no? Estas salen en un promedio de cada 16 días, porque como les expliqué, la imagen Landsat, el periodo de revisita de un mismo sector es de cada 16 días, la resolución temporal es de 30 metros, y esto nos permite determinar el umbral de detección de deforestación, ¿no? Que sería mayor a los 900 metros cuadrados o 0.9 hectáreas. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si es que hay en una área natural protegida, hay una persona que, por ejemplo, apertura una chacra de 400 metros cuadrados, este sistema de alertas no lo va a detectar, ¿no? Porque el umbral mínimo de detección es de 900 metros cuadrados para arriba. Entonces, teniendo esta limitante en el umbral de detección con las alertas derivadas de Landsat, es por ello que también usamos alertas derivadas de Sentinel-2, cuya resolución temporal es mayor de cada 10 días, tiene una resolución espacial de 10 metros y el umbral de detección es mayor a los 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta apertura de chakra que realiza, por ejemplo, esta persona dentro de un área natural protegida, ya podemos detectar con este sistema de alertas, ¿no? Que esto lo descargamos del sistema GLAD de la Universidad de Maryland, ¿no? Y ya en zonas de alto riesgo de deforestación, nosotros empleamos imágenes Planet, ¿no? De la constelación PlanetScope. Y ya con esto, debido a la resolución espacial que es de 3 metros y la resolución temporal que es diaria, nosotros ya podemos detectar deforestaciones que son más pequeñas, ¿no? Ya que el umbral de detección es de incluso 9 metros cuadrados. Muy bien, y a fin de evitar un poco en la sistematización de la data, de evitar duplicados de contabilidad de deforestación, nosotros priorizamos la jerarquía, ¿no? de las fuentes de las alertas. Entonces, si nosotros encontramos o alertamos de la deforestación con una imagen Planet, pero después pasa, por ejemplo, el satélite Landsat y también detecta la misma deforestación, nosotros
registramos lo que hemos encontrado con Planet primero, ¿no? Entonces, debido a la resolución espacial de la información, es que esa información es de mayor importancia en el registro de la data en nuestra base de datos, ¿no? Y algo que también hemos cambiado en CERNAM, que algo que hemos trabajado es cómo se envía esta información a las jefaturas, ¿no? Ya que nosotros generamos estas alertas de deforestación, pero la manera como antes se estaba realizando es enviando mapas, ¿no? A las jefaturas, pero esto ya hemos hecho un cambio y ahora el método es a través de un módulo de monitoreo de deforestación, ¿no? Entonces, lo que realizamos es subir todas estas alertas de deforestación a nuestra base de datos geográfica y esta información está enlazado también a este módulo, ¿no? Y entonces esta información de las alertas es presentada en este módulo donde las jefaturas tienen acceso y ya pueden ir directamente a su área y descargar también la data, ¿no? Las alertas. Entonces, este módulo lo que tiene una serie de herramientas que permiten, por ejemplo, poner como base la imagen satelital. También tienen las alertas de deforestación en cada una de las zonas de las áreas. Incluso pueden ver cómo evoluciona la deforestación en cada área, ¿no? Este es un módulo más interno y para el público también tenemos Dashboard, una plataforma de visualización, ¿no? Donde las personas que están interesadas en ver cómo ha ido evolucionando el cambio de la cobertura o la deforestación en las áreas pueden acceder a esta plataforma que está en nuestro geoportal también, ¿no? Del CERNAM. Muy bien, un poco resumiendo de cómo es el proceso de las alertas y cómo es el trabajo de las áreas en campo también. Como les expliqué, nosotros estamos haciendo el monitoreo de estas actividades, ¿no? Agricultura, ganadería, infraestructura, minería, ¿no? Remotamente con las imágenes satelitales y generamos alertas de deforestación. Estas alertas las remitimos a las áreas, ¿no? Y en las áreas se hace una vigilancia y control en campo. Este control busca frenar esa deforestación, ¿no? Y toda esta información es canalizada, es sincronizada en nuestro módulo y en nuestras bases de datos, ¿no? Con esta información nosotros podemos interoperar con otras instituciones del Estado para tener una mayor articulación, ¿no? Del control también de la deforestación. Y también presentar al público, ¿no? Al público en general de cómo está evolucionando la deforestación en las áreas naturales protegidas. Y un poco para hablarles sobre otro de los trabajos que hemos realizado en CERNAM es también diferenciar la pérdida forestal, ¿no? Una data muy importante es saber cuánto de la pérdida forestal que se ha registrado en el tiempo desde el 2001 al 2020 en el CERNAM, en el sistema de las áreas naturales protegidas del bioamazónico, cuánto corresponde a causas naturales y causas antrópicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, evaluando esta información, tenemos que, por ejemplo, más del 50% de la pérdida forestal desde el 2001 al 2020, dentro de las áreas fue por causa natural, ¿no? Derrumbes, vientos fuertes, dinámica fluvial, mientras que el 47.3% de esta pérdida corresponde a factores antrópicos, ¿no? Y también hemos hecho un análisis de cuál es la cobertura vegetal que ha sido afectada por esta deforestación y cuánto es la cobertura que se tiene en todo el sistema, ¿no? de las áreas del bioamazónico. Como podemos ver, más del 40% de la cobertura vegetal en el bioamazónico corresponde a bosques de colina baja, ¿no? Esta información determinada por el MINAM, ¿no? Mapa de ecosistemas del 2018. Ya, y en resumen, entonces, sobre cómo se está trabajando en CERNAM el monitoreo remoto de la deforestación, tenemos diferentes
sensores, ¿no? Satelitales, que nos dan información de imágenes, ¿no? Y mediante estas imágenes y una zonificación de las áreas, nosotros hacemos un monitoreo, ¿no? Basado en, en la concentración de deforestación, el riesgo de la deforestación de estas áreas, ¿no? Entonces, para zonas de bajo y moderado riesgo, el monitoreo se realiza mensualmente con imágenes Landsat 8, Sentinel-2. Ya pronto también estaremos incorporando el uso de imágenes, de alertas derivadas de imágenes radares como Sentinel-1, ¿no? Para no tener ese problema de la nubosidad en la estación lluviosa. En zonas de alto riesgo estamos usando imágenes PlanetScope, y para áreas donde necesitamos mayor información, mayor detalle de la actividad que está ocasionando la deforestación, ya recurrimos a imágenes submétricas, ¿no? Perusat, Spot6, entre otros. En el CERNAM también tenemos aliados estratégicos que nos brindan información remota de la deforestación, ¿no? Entre todos estos que vemos aquí. Nuestros aliados también nos brindan información que nosotros compilamos, organizamos y presentamos a través del módulo de monitoreo de deforestación a las jefaturas de las áreas naturales protegidas y a la dirección de gestión, ¿no? Del CERNAM. Esta información sirve, como les expliqué, para que dentro de las áreas se realice un control y vigilancia directa, ¿no? de la deforestación. Y esta información también es remitida al área de teledetección para saber cómo se está manejando esta data, de qué actividad se está realizando, en qué sectores de las áreas, y para incluso cambiar el periodo de monitoreo, ¿no? Si hay un área que requiere, por ejemplo, que se realice un monitoreo más rápido, más frecuente, ¿no? Entonces se cambia, por ejemplo, la cuadrícula, si es de bajo o moderado riesgo, se cambia a un alto riesgo, ya con eso nosotros podemos monitorear semanalmente ese sector, ¿no? Entonces, es de esta manera como se está trabajando en CERNAM el tema del monitoreo de la deforestación. Muchas gracias. Pasamos entonces a preguntas. Buenos días. Disculpe, quisiera hacer una pregunta al expositor sobre teledetección. Sí, no hay problema. Te escuchamos. Ya. Para la metodología, bueno, esto de las imágenes Landsat está más que nada aplicado a la parte, al sector amazónico del Perú. Pero cuando se trata sobre ANPs por ejemplo, de las pantanos de vía, que es vegetación más que nada herbácea, ahí estaba, ¿también se aplicaría lo mismo? ¿O es que también es una zona mucho más pequeña? Sí, bueno, para áreas costeras y andinas, estábamos evaluando otras estrategias porque, como vieron, la imagen Landsat, por ejemplo, tiene una resolución baja, ¿no? Es de 30 metros. Actualmente es baja, antes era alto esa resolución, pero ya con los nuevos satélites que están brindando imágenes con mayor resolución, como por ejemplo Planet o Sentinel-2, ya planteamos más bien un monitoreo de áreas más pequeñas con este tipo de información, ¿no? Con estas imágenes. Entonces, por ejemplo, para pantanos de villa, nosotros estamos evaluando usar imágenes Planet, ¿no? Ya que tenemos el acceso mensual ahorita por un programa que es el programa NICFI de Planet, que tiene un acuerdo con el gobierno de Noruega, ¿no? Para poner a libre disponibilidad estas imágenes. Y en el caso de CERNAM tenemos un acceso a un nivel 2, ¿no? Que nos dan las imágenes diarias, ¿no? Ya con esto podemos monitorear actividades antrópicas que se están desarrollando en esta área protegida, ¿no? Generalmente es por infraestructura, ¿no? Casas, carreteras,
Y es perfecto esta imagen porque nos permite diferenciar justamente eso, ¿no? Y otra de las herramientas, como en la presentación mostré, son los drones. Los drones también nos dan una información muy detallada, ¿no? Y con esa información nosotros podemos georreferenciar, por ejemplo, si hay una carretera que esté atravesando el área, o si hay, por ejemplo, cultivos ilícitos. Entonces ya con esa información podemos determinar al 100%, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, para áreas más pequeñas, no estamos usando, por ejemplo, imágenes Landsat, sino más bien imágenes Sentinel-2 o imágenes Planet, ¿no? Y aparte también las imágenes de los drones. Sí, una última consulta. ¿Estas imágenes Planet son gratuitas? Porque las Landsat sí lo son. Sí, las Planet, ahorita hay un proyecto, ¿no? Es el NICFI. Si ustedes buscan en Google, buscan por Planet NICFI, en el chat les vamos a dejar. Ustedes pueden registrarse a través de este programa, NICFI, y pueden tener acceso a a los mosaicos mensuales, ¿no? Incluso hay complementos que pueden usar con programas SIG, por ejemplo, en QGIS o ArcGIS, pueden usar estos complementos para visualizar estos mosaicos, ¿no? De las imágenes satelitales de Planet. Este proyecto va a estar hasta el 2024, tengo entendido, y quizás renueva para más años, ¿no? Pero gratuitamente va a estar hasta el 2024. Así que podemos aprovechar en realidad descargar ellos. Y creo que acá hay otra pregunta. Dice si lo aplicado en ANP puede ser replicado en otras partes del territorio peruano. Sí, claro, se puede replicar porque nosotros nos enfocamos exclusivamente dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Pero siempre tenemos solicitudes de evaluar también las zonas de amortiguamiento o áreas de conservación privada o regional. Entonces, también hay alertas tempranas de pérdida forestal que se pueden descargar para estos territorios, y también se puede hacer este análisis con las imágenes, ¿no? De mayor resolución para solamente tener las alertas de deforestación, ¿no? Para estos sectores, para estas áreas. Entonces sí es replicable para zonas fuera de áreas naturales protegidas, ¿no? Sí, yo solamente quería complementar ahí que incluso también se trabaja mucho con el programa de conservación de bosques y con el Ministerio del Ambiente para poder tratar de evaluar que la información que se reportan, por ejemplo, para emisiones, tenga como, por ejemplo, este insumo, ¿no? Para que las emisiones que se estén reportando tengan una información basada en deforestación y no pérdida forestal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí articulado con el Ministerio del Ambiente para poder llevar a cabo este insumo como una metodología en otras partes del territorio, no solamente áreas naturales protegidas. Y acá hay otra. La metodología aplicada para detectar áreas que se están perdiendo, ¿de qué manera contrasta con las propuestas MINAM? Creo que aplica ClassLight. Sí, a ver, respondiendo a la pregunta de Miguel Ángel, respecto a cómo nosotros estamos articulando la información con otras instituciones, por ejemplo, MINAM es una de las que genera también mapas de degradación principalmente. Hay que entender que deforestación es una cosa que está generada por causas antrópicas que generan un cambio del uso del suelo, pero la degradación puede que no genere un cambio de uso del suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, incendios, tala selectiva en las áreas, pérdida de biodiversidad, es esa parte de la degradación de los ecosistemas, ¿no? Y hay información que genera el MINAM, ¿no? Respecto a la degradación. Por ejemplo, con esta herramienta ClassLight, ¿no? No sé si estoy seguro si es con ClassLight. Pero sí,
en el tema de deforestación, sí articulamos la información con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que es un organismo también adscrito al MINAM. Entonces, nosotros, como les mencioné, consumimos su fuente de alertas tempranas de pérdida forestal, ¿no? Como ellos ya analizan con un algoritmo estas imágenes de Landsat para generar las alertas de pérdida forestal, entonces ya nosotros no tenemos que estar realizando un esfuerzo en analizar ya estas imágenes, ¿no? Porque ya lo está realizando el Programa Nacional de Conservación de Bosques. Entonces, lo que nosotros sí hacemos es consumir esta data de pérdida forestal y solamente filtrar aquella que es ocasionada por factor humano, ¿no? La deforestación propiamente dicha. Porque nosotros necesitamos controlar esa deforestación por causa antrópica. Las causas naturales siempre van a existir, es parte de la dinámica de los bosques, ¿no? Entonces, eso sí no se va a poder parar, pero sí causas antrópicas como la apertura de carreteras ilegales, pistas, cultivos ilícitos, minería ilegal, sí podemos detener. Entonces, por eso que esa información sí la remitimos a las jefaturas. Sí, solo para complementar ahí, la información producto de la deforestación también se cruza con la metodología que vimos al principio de efectos por actividades, que miden más allá de la pérdida de hábitat, otros tipos de causa de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, el tema de degradación en general, como por ejemplo contaminación, o por ejemplo desplazamiento de especies nativas por especies exóticas, especies exóticas por especies nativas, o el tema de sobreuso del recurso. Entonces, la información que es producto de deforestación se cruza con estas cuadrículas o grillas que le llamamos para evaluar estado de conservación y también nutre, ¿no? Así como otras fuentes de información también del MINAM, del mapa de degradaciones, entre otras. Depende mucho de la casuística del área. Y creo que hay una última pregunta. La metodología expuesta se tiene documentada. Sí, ya estamos terminando en realidad ya está en la fase de diseño, diagramación. ¿no? De diagramación. Sí. Entonces sí va a estar en acceso público por la biblioteca digital, ¿no? Del CERNAM. Sí, voy a poner igual el enlace a la biblioteca. La metodología de efectos por actividades sí ya está, pero sí el tema de la estrategia de monitoreo de deforestación estamos terminando de construir en un documento de trabajo que sea amigable para todos, para que pueda estar expuesta en la biblioteca digital. Voy a dejar igual el enlace de la biblioteca digital para que estén atentos. Acá está el enlace de la biblioteca. Acá hay otra pregunta para ti. Sí, sobre el NDVI, por ejemplo, esto es, como les decía, el MINAM está generando estos mapas de degradación. Para eso sí se usa el NDVI, ¿no? Porque ya con el NDVI podemos tener información de cómo está la cobertura vegetal, ¿no? No a una escala de deforestación, sino más que todo de degradación. Entonces, para estos mapas de degradación sí se usa bastante el NDVI. El algoritmo que se usa para la deforestación es más que todo ver dos imágenes, ¿no? De diferentes fechas. Por ejemplo, uno puede comparar una imagen de Landsat que es del mes de enero, ¿no? Y el algoritmo lo que hace es ver, ¿no? Ver toda la información, los píxeles de esta imagen, y si hay un cambio con una imagen del mes de febrero, por ejemplo, el algoritmo puede detectar ese cambio, ¿no? Y es más que todo ese cambio basado en lo que llamamos un valor físico, que es la reflectancia, ¿no? de la imagen. Entonces, si el algoritmo encuentra esos cambios en esas tonalidades de las imágenes, entonces manda una alerta, ¿no? Una alerta en este caso es pérdida forestal. Bueno, tiene un montón de otros parámetros también el algoritmo para solamente diferenciar esa alerta. Pero es así como funcionan estos algoritmos que tiene el Programa Nacional de Conservación de Bosques, ¿no? Es comparando imágenes, ¿no? Entonces, es un poco diferente a lo que se hace, por ejemplo, con el procesamiento de las imágenes para obtener el NDVI, porque ahí ya uno con la información del NDVI puede ver si es que hay sectores en la misma imagen donde la vegetación, por ejemplo, esté sufriendo algún tipo de estrés o hay tala selectiva, por ejemplo.
porque eso hace caer los niveles del NDVI, ¿no? Entonces, es la forma como MINAM, por ejemplo, está generando estos datos de degradación, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas o dudas, igual en las presentaciones creo que van a estar disponibles, vamos a dejar también los contactos. La idea es que todos estos procesos también que se están trabajando desde el CERNAM sean públicos, también que permitan desarrollar otro tipo de investigaciones complementarias, y los invitamos a también que vean las páginas para ver las investigaciones prioritarias que se tienen en áreas protegidas asociadas al tema de deforestación, al tema de estado de conservación, donde toda investigación, toda evaluación que puedan realizar desde diferentes focos o metodologías van a aportar un montón, así que eso sería todo por nosotros. Gracias.